Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que ha apartado de su tiempo en este fin de semana para acompañarnos en esta consulta saludable de Aquí con mi médico. Estamos en el mes de noviembre para entregarles hoy el cuarto programa, la cuarta consulta de este mes, de esta serie Diabetes. Hoy tenemos un programa especial en ese recorrido de educación de esta condición de salud que sabemos que está afectando al menos a 1.2 millones de hondureños, de los cuales existe al menos la mitad que desconoce de la enfermedad y unos cuantos, y alguien diría hay unos muchos, que andan con tremendos factores de riesgo caminando por las calles tranquilamente sin saber que el enemigo silencioso lo andan ahí adentro, que lo andan chineando. Pero en Aquí con mi médico somos una plataforma que le ayudamos a usted a develar todo lo que no está correcto en su organismo, para que usted tome y adapte planes y conductas de estilo de vida para generar ese cambio que le dé un real estado de salud, tanto físico, emocional, mental. Aquí con mi médico es una plataforma que ha estado recorriendo en este mes de noviembre la serie Diabetes. Y hoy un tema sensible, un tema de mucha importancia, que si bien es cierto involucra principalmente a las personas con diabetes, pero no excluye a los demás. Hoy hablaremos de pasos que pesan en la diabetes. Hablaremos de esos dos miembros que son sus extremidades, sus miembros inferiores. Hablaremos de cuánto puede en determinado momento implicar para su salud, para su movilidad, una lesión o no digamos una pérdida de sus miembros, de sus extremidades, de la cual lastimosamente muchos hondureños hoy sufren esa limitación funcional después de las amputaciones. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo cuidarse? Hoy haremos conexión desde la ciudad de San Pedro Sula con dos expertas de primera, dos jóvenes que se han preparado internacionalmente para brindar sus conocimientos y sus servicios para la población, principalmente de la zona noroccidental del país, pero de la cual todos, donde nos encontremos, tenemos acceso. Hoy conversaremos con ellas sobre este tema de pasos que pesan en la diabetes más adelante. Sin duda que usted puede estar enlazado con nosotros a través de diferentes plataformas. Esta señal que se origina desde la cabina de HRN y que recorre todo el territorio a nivel nacional e internacional, también se acompaña de la transmisión que se lleva de forma televisiva por TSI. Plataformas que también están incluidas para recibir su consulta, las plataformas digitales, como el app de Televicentro, las transmisiones que se están llevando en simultáneo por el Facebook Live, tanto de HRN, de TSI y de Aquí con mi médico. Y si esto fuera poco, también tiene un canal disponible para usted, el canal de YouTube, Dr. Videa Channel. En tiempo real usted recibe la consulta. En tiempo real también usted puede repasar esta consulta, ya que cada uno de los programas, cada una de las consultas queda grabada para que usted nuevamente pueda hacer ese reprise. Y si quiere verlo a través de la pantalla grande, los domingos a partir de las 9 de la mañana, un Aquí con mi médico, en un diferido especial, un condensado de lo que ha ocurrido en este en vivo de este sábado 22 de noviembre. Estamos preparados, muy contentos, cada fin de semana, porque se convierte en una oportunidad que usted nos brinda al abrir sus puertas para que la señal entre, para que la consulta sea recibida y así miles y miles de hondureños a nivel nacional e internacional están conectados los sábados de 9 a 10 de la mañana con esta señal, con esta plataforma para recibir educación en salud. Sabemos la cantidad de personas que en este mes de noviembre se han concentrado en esta serie de diabetes. Y es que no es para menos, 12% de la población en Honduras
al menos, padece de esta enfermedad, contemplado entre las edades de 20 a 79 años. Es una enfermedad que deja muchas limitaciones y la principal, la neuropatía diabética como sus complicaciones y que posteriormente viene el desarrollo del pie diabético y que trae como consecuencia en un gran porcentaje las amputaciones. Queremos evitarlo, queremos poner ese granito de arena a través de un consejo sano, a través de una educación productiva desde esta plataforma. Recuerde que puede estar enlazado con nosotros a través de nuestro triaje virtual. Un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410-8727 aclara cualquier duda que usted tenga en esta mañana. Nos hemos preparado, hemos estudiado durante muchos años con el propósito de brindar este servicio de manera gratuita. Y el triaje virtual es una plataforma real donde usted puede encontrar respuesta, donde usted puede encontrar una orientación precisa ante problemas de salud que pueda estar aquejando. No solamente del tema del cual hoy se va a abordar, sino que también de los amplios temas, de las tantas enfermedades que hoy por hoy nos abaten a diferentes edades. Háganos cómplice de su problema porque nosotros creemos ser la solución. Triaje virtual 9410-8727, vía y forma de comunicación para estar conectado con Aquí con mi médico. Es tiempo entonces de que nos preparemos porque ya viene esa conversación, ya estamos ansiosos para comenzar a dar todo ese contenido que en Aquí con mi médico se ha preparado para usted en este avance. Ya en la cuarta entrega, nos queda una quinta entrega, porque hemos sido bendecidos el mes de noviembre con 5 fines de semana y por ende los hemos sabido aprovechar para que usted siga haciendo conciencia en diabetes, una enfermedad que no solamente es el medicamento de última generación, es también monitoreo continuo, es también cuidado en su alimentación y ejercicio para prevenir las complicaciones. Complicaciones que en un gran porcentaje, más del 50% de la población con esta condición de diabetes puede llegar a presentar en algún momento. Hacemos una breve pausa comercial y al retorno venimos con pasos que pesan en la diabetes. Ya regresamos. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Pasos que pesan en la diabetes, las consecuencias, el alcance que tiene el cuidado de los pies, de los miembros inferiores, que son uno de los sitios que principalmente se ve mayormente afectados en esta condición. ¿Cuántas personas que hoy me ven o me escuchan han sufrido, producto de la diabetes, una amputación de la pierna, de las 2 piernas, de un dedo, de 2 dedos? ¿Cuántos han sufrido úlceras también? Muchas veces producto de un descontrol en sus niveles glicémicos y una falta de atención, una falta de conocimiento, podríamos decirlo también, hacia las medidas que se deben de adoptar para generar una verdadera prevención. Es por eso que hoy damos este tiempo para conversar con 2 colegas hasta la ciudad de San Pedro Sula. Desde los estudios de Televicentro está la doctora Andrea Aguilar y la doctora Etel Orellana, médicos especialistas en el área de la podología, que hoy nos van a ayudar, van a dar una ofrenda de conocimiento, diría yo, para que la población y todos acá, los que nos escuchan y nos ven a través de TSI y de HRN, nos escuchan, puedan tener el conocimiento de primera mano para que desde hoy en adelante veamos el campo de la podología con otra visión y no digamos sí, usted ya tiene el diagnóstico de diabetes. Saludamos hasta San Pedro Sula, doctora Andrea Aguilar, muy buenos días, doctora Etel Orellana. Es un gusto que estén con nosotros para conversar de este tema muy importante. Primero que todo, nuevamente agradecido por esa participación exitosa, bien vista, diría yo, en la Feria de la Salud que se llevó el pasado 8 de noviembre, donde la población pudo tener la oportunidad de ser atendidas por ustedes
Y lógicamente pues fue muy satisfactorio que ustedes se hayan desplazado y lo reconocemos desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para brindar sus conocimientos. Así es que les agradecemos y empezamos con un saludo para la población y preguntándole a la doctora Andrea Aguilar, porque se habla mucho del tema de podología, podiatría, el significado y las diferencias de cada uno y hablando un poquito de el campo en el cual incluyen las especialidades que ustedes ven. Y también a la doctora Ethel Orellana, ahí le vamos a pasar de una sola el balón para consultarle en relación a por qué en diabetes y hablando del cuidado de los pies, hablamos que se debe de tener una visión de 360 grados cuando nosotros hablamos del cuidado de los pies en la diabetes. Buenos días nuevamente. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias por tenernos en el programa. Para nosotros es de mucha felicidad poder darle a conocer a la población qué es la podología y qué es la podiatría. Y vamos a empezar diciendo que la podología y la podiatría es aquella rama de la medicina que se encarga de estudiar, de analizar, de tratar y diagnosticar cualquier tipo de patología que puede alterar la movilidad de sus pies o de sus extremidades. ¿Qué lo diferencia? Lo va a diferenciar un poco la academia o la formación que tenga o el país en el que vivamos, porque en algunos países la podología es una licenciatura y la podiatría va orientada a aquellos médicos que se especializan en podiatría. A diferencia de otros países que podología lo incluye como un todo, incluyendo la parte de cirugía. Lo importante y lo que debemos de conocer y enseñarle a la población es que la podología se va a encargar de prevenir principalmente en el caso de diabetes, por ejemplo, la prevención de enfermedades o de condiciones que lo puedan llevar a tener un pie diabético o a tener una alteración en su sistema vascular que pueda presentar una úlcera, porque las úlceras es importante mencionar que no solo se dan en pacientes diabéticos, sino que también se pueden dar úlceras venosas, úlceras arteriales y podemos tener múltiples patologías en los pies, no solo hablar de aquellas úlceras, sino que empecemos previniendo por un callito que nosotros miramos normal y que esto se puede llegar a convertir en una parte de presión y formarnos una úlcera. Entonces, la podología y la podiatría se encarga del estudio de todas las patologías en los pies y la prevención. Un gusto, doctor, y gracias por invitarnos. Yo le voy a hablar un poquito de lo que es la diabetes en un entorno 360. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como médicos podiatras vemos el pie antes de ser un pie con una neuropatía diabética. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra consulta ya tenemos un diagnóstico de diabetes. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Sigue empezar a cuidar todas esas partes que se pueden lesionar, como el pie. Nosotros vemos en nuestra clínica a este pie diabético antes de que empiece a crear úlceras, callos o cualquier patología. Empezamos haciendo una quiropodia, que es un pedicure en el cual podemos diagnosticar si hay callos, hiperkeratosis, si hay sudoración excesiva o esos puntos de presión que pueden indicarnos más adelante que ahí va a ser una úlcera. Nosotros tenemos un mapa, puede decirse así, un mapa termográfico que nos ayuda a pintar en la zona de hiperpresión en esos diabéticos. Tratamos de hacer a todo paciente, ya sea al paciente diabético o al paciente sin diagnóstico, esa termografía. ¿Para qué? Para lograr que este paciente sepa qué puntos de hiperpresión tiene y qué podemos realizar con esto. ¿Qué se puede realizar? Podemos hacer un tratamiento observacional, es decir, si hay un callito, tratamos este callito y lo vamos a estar viendo cómo se va comportando poco a poco. Y la otra manera es de que ya hizo una úlcera y hay que prevenir esa parte, o sea, de que vuelva a aparecer una úlcera y que ese pie en riesgo, pues darle esa parte de prevención. Sí, ya lo amputaron, sí, ya sabemos que es un pie diabético, pero tratemos de evitar que vuelva a crear otra úlcera, que vuelva a crear otra zona de hiperpresión, y esto se trata de nuestra especialidad, o sea, la prevención para evitar un pie diabético en riesgo. Y eso es lo que se trata de hacer esas conexiones y utilizar todas las herramientas para poder identificar de manera temprana. Y en pantalla estábamos viendo lo que es la termografía que la doctora hacía referencia para identificar
esos puntos de mayor presión, que son los puntos donde por ahí puede empezar una úlcera. O sea que hay mecanismos, hay métodos para identificarlos. ¿De dónde puede estar ese factor de riesgo? De la postura principalmente. Y lógicamente ahí comenzar a hacer una intervención, porque miren estos estudios que son novedosos, como el que estábamos viendo en pantalla y que hablaremos más adelante de cómo se puede identificar claramente dónde está el factor de riesgo, que es según nuestra postura, según cómo nosotros nos paramos y a dónde estamos haciendo mayor presión. Es ahí donde entonces se van a generar el mayor riesgo hacia lesiones que pueden convertirse en úlceras. Recordando que este tema viene todo por una neuropatía, que es ese debilitamiento que hay en los nervios periféricos, donde también se va a ver alterado esos nervios en la sensibilidad principalmente. Hay personas que no se identifican, por ejemplo, que andan clavos, que andan vidrios, y eso lo mirábamos constantemente, principalmente en el hospital escuela, por ejemplo, que llegaban los pacientes a la emergencia y decían, me encontraron que andaba algo en el pie, y lo que andaba ahí era un vidrio, era una tachuela, era un clavito, y eso se convirtió en un tremendo problema, que en la mayoría de los casos llevó a amputación. El pie también tiene un problema en la diabetes, producto de esa reacción inflamatoria crónica. Van alterando las arterias, se van endureciendo y hay una mayor facilidad para que las arterias se obstruyan. Por ende, habrá menor irrigación. Y eso también es un factor del por qué se va disminuyendo la sensibilidad. O sea que hay factores tanto de los nervios como de la circulación que van propiciando que en las extremidades se reduzca esa irrigación y que por ende esté en un mayor riesgo los miembros inferiores que los superiores. Y hablando de esos síntomas, doctora Aguilar, ¿qué signos, síntomas se encuentran de primera mano en esta población cuando comienzan a verse afectados ya y se convierte el diagnóstico en un pie diabético, y cómo ustedes desde su especialidad lo clasifican según el tipo de lesión que presentan? Bueno, lo primero que nosotros hacemos diariamente en la consulta cuando tenemos un paciente diabético es inspeccionar la parte neurológica y la neuropatía, como usted mencionaba. Vamos a enseñarle al paciente que el pie diabético o las alteraciones iniciales que nosotros vamos a ver, lo vamos a basar en dos cosas muy claras, como usted las mencionó, la neuropatía y la arteriopatía periférica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, lastimosamente, saben que son diabéticos, y vamos a quitar ese término de sos un paciente diabético. No, sos un paciente que vive con diabetes. ¿Por qué la diferencia y cuál es la diferencia? Que el paciente, porque tenga diabetes, no quiere decir que tenga que tener todas las complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Entonces empezamos analizando al paciente y viendo si este paciente tiene sensibilidad conservada y preservada. ¿Por qué? Hacemos a través de estudios con monofilamentos, nosotros aplicamos en el pie y vamos estudiando al paciente si este tiene una sensibilidad. Esto ocurre porque lo que nosotros vamos a llegar a tener en los pacientes es un pie diabético por trauma. ¿Por qué por trauma? Porque el paciente realmente no es que por su condición, puede estar muy bien regulada su glicemia y estar en controles con sus médicos, pero sin embargo tener alteraciones. ¿Y por qué la va a tener? Porque tuvo un trauma, porque tuvo un golpe, porque tuvo algo que se metió. Por ejemplo, así como lo miramos en la imagen, lo que nosotros miramos es la paciente llega y dice, tengo una lesión en mi dedo, pero no me la había visto y creo que no sé cuándo pasó ni cómo pasó. Y empezamos a revisar y ahí nos damos cuenta que el calzado le hace un roce porque sus pies ya el zapato no es el adecuado. Y entonces ese rocecito se volvió en una úlcera, aunque la paciente esté muy bien y aunque la paciente esté muy bien controlada. Entonces el trauma repetitivo o el microtrauma produce eso. Entonces en la inspección completa que nosotros hacemos, comenzamos evaluando, como en la siguiente imagen, si el paciente tiene callos, si el paciente tiene onicomicosis, que son hongos en las uñas, si el paciente tiene verrugas, si el paciente tiene una entrada o una grieta que nos pueda permitir que eso se convierta en una úlcera. Muchas veces el paciente solo llega con una uña encarnada, pero esa uña encarnada en un paciente diabético no es lo mismo que en un paciente que no vive con diabetes. ¿Por qué?
porque esa uña encarnada que se está volviendo en teja, que está golpeando, que está lacerando la piel, se puede convertir en una úlcera. Y también viene lo que nosotros como médicos podemos hacer, porque no es lo mismo hacer una matricectomía simple en un paciente que no vive con diabetes que hacer una matricectomía, por ejemplo, con fenol en un paciente que vive con diabetes. No lo podemos hacer muchas veces porque los pacientes no están controlados. Y el tiempo de recuperación va a depender también de la alteración vascular que tenga. Entonces, los riesgos que nosotros vemos es también qué tan alterada está su proceso vascular y cómo podemos hacer en la inspección inicialmente. Vemos esos pacientes que tienen pérdida de vello, vemos esos pacientes que tienen calambres o que tienen claudicación, le llamamos nosotros, y es aquellos pacientes que tienen mucho dolor al caminar, pero que en reposo ya disminuye el dolor. Entonces, hacemos un estudio completo para poder diagnosticar primero qué alteraciones tiene ese paciente que me pueden llevar a que él pueda tener en algún momento una lesión y esta lesión se pueda convertir en una úlcera. Nos presentaba y nos compartía estas imágenes, doctor Aguilar. ¿Pudiésemos ampliar un poco sobre este caso, que lo veo rotulado como caso, para que esto nos pueda ejemplificar una condición que se ve y se evalúa constantemente en las personas con diabetes? Ese tipo de lesiones que muchas veces pasa desapercibido y que se le da largas y largas para ver si logra cicatrizar, para ver si es ulcerita, para ver si cambia de color, y muchas veces comienzan a tomar, que me voy a tomar una aspirinita, dice la persona, voy a esperar, me comienzo a poner medios físicos, hablo de que agarra hielo, agarra algo caliente, compresas, y que hace ungüentos naturales y comienza a modificar toda esa estructura de lo que es, en este caso, ese dedo que se ve afectado. ¿Cómo comienza esta historia? Y si nos puede relatar brevemente sobre este caso que teníamos en pantalla compartido para la población, que usted pues decidió presentárnoslo para que sirva de un ejemplo. Claro que sí. Esta es una paciente que vive con diabetes de hace más de 5 años de evolución. La paciente periódicamente sí lleva sus controles con glicemias controladas, euglicémica le podemos llamar. Sin embargo, la paciente comienza a utilizar, ojo, esto que voy a mencionar es porque ella comenzó a utilizar una plantilla que decidió comprar en cualquier lugar porque tenía dolor en la región del pie. Decía que sentía mucho dolor durante su trabajo y compró otro tipo de zapatos, decidió cambiar su par de zapatos. Entonces, cuando ella cambia su par de zapatos y decide comprar esta plantilla, la paciente olvida ciertos detalles importantes que nosotros explicamos y que con más detalle la doctora se lo va a poder explicar. Al momento de colocar, por ejemplo, una plantilla, ella la pone en su zapato y comienza a caminar y a vivir su diario. Luego llega y dice que con el tiempo observa una lesión, pero no le pone importancia. Como menciona usted, la deja evolucionar, empezó a aplicar cremas, empezó a aplicar medicamentos. Sin embargo, no mejoraba, sino que iba empeorando y ya empezaba a agarrar y a verse ese color, si lo pueden ver, morado alrededor de toda la región del pie, o sea, en el del dedito, ya estaba todo moradito ya, y comenzó a observar, y si ustedes ven, la paciente ya con una curita, comenzó a observar que tenía lesionado el último dedo, y que ya ahí era mucho más doloroso y que la crema que estaba utilizando no funcionaba. Y es bien importante eso que mencionó usted, porque decidió también utilizar medios físicos para mejorarlo con agua caliente. Esto es algo que nosotros siempre le decimos al paciente diabético, y es que no pueden utilizar medios físicos, no pueden utilizar calor o frío si no tienen una sensibilidad preservada. ¿Por qué? Porque no lo sienten y no se dan cuenta, y esa agua caliente, en lugar de mejorar, macera, y esa maceración abre, como fue en el caso de la paciente, y ya produce una exposición y permite que entran bacterias y permiten que esas bacterias ya comiencen a producir secreción, y pues esto se convierte en una úlcera, y esto va progresando, se vuelve progresivo de forma tan rápida que ya el paciente pues termina perdiendo o amputándose un dedo si no logramos controlar esa infección. Gracias a Dios, pues la paciente llegó a tiempo, pudimos hacer limpieza, pudimos realizar todos los cuidados y la prevención, y pues la verdad es que sanó. Pero puede ser algo tan chiquito como eso y pensar que no va a pasar nada, y realmente convertirse en algo tan grande y terminar en una amputación.
Hay estudios que son importantes para poder tener un diagnóstico más fino, como la termografía o la baropodometría, en este caso. Y quisiera que la doctora Ethel Orellana nos apoyase con la definición de estos conceptos que son novedosos para nosotros: baropodometría, termografía. Explíquenos en qué consisten estos estudios y, en caso práctico, en qué ayuda tanto al paciente como nosotros, médicos tratantes de esta población, que identificamos que hay un problema y que lógicamente hacemos un tratamiento o un manejo conjunto para poder apoyar al paciente en las diferentes áreas para lograr salvar ese pie. Ok, voy a empezar hablando un poquito de la baropodometría. Si esta es la primera vez que escuchamos este término, pues se centra en el análisis de la presión plantar. ¿Qué es la presión plantar? Como dije, es la presión que ejerce nuestro cuerpo en la planta del pie. Y debe ser equitativo en la parte del talón, en la parte del medio pie, que es donde va el arco, los metatarsos y los pulgares. ¿Cuál es la importancia de este estudio? Primero, es un estudio no invasivo, es un estudio rápido, se hace mediante una plataforma de sensores que me permite medir la presión plantar en diferentes puntos, tanto en la parte estática, que quiere decir el paciente parado sin hacer ningún tipo de movimiento, y en la parte dinámica, en la cual pongo al paciente a caminar o simular ciertos tipos de movimientos que hacen en su diario vivir. ¿Cuál es la importancia? Vamos a ver la importancia en cuanto a la prevención y la importancia en cuanto ya a un paciente diagnosticado. En cuanto a un paciente de prevención, pues vamos a ver el diagnóstico de pie plano, pie cabo, evaluación de órtesis plantares, que son las plantillas, prevención de lesiones de deportistas de alto impacto, evaluación en pacientes con rehabilitación, ya sea por fracturas, esguinces, reemplazo de caderas, incluso la población pediátrica. ¿Cuál es mi objetivo? Diagnosticar. Vamos a diagnosticar los puntos de hiperpresión de ese paciente. Voy a agarrar un caso: si fuera un paciente diabético de larga evolución, estos puntos de hiperpresión son los que me van a decir que si el paciente tiene hiperpresión en la parte de metatarso, que es la parte de enfrente del pie, pues eventualmente ahí va a ser una callosidad y mucho más adelante una úlcera. ¿Cuál es el objetivo de la baropodometría? El objetivo de esto es tener un diagnóstico certero, decirle al paciente cuáles son las zonas de hiperpresión, decirle al paciente qué tipo de pie tiene. La mayoría en nuestra población desconocemos el tipo de pie que tenemos, y el desconocimiento pues nos hace de que el zapato que utilicemos comúnmente o la plantilla comercial que utilicemos se sienta dolor. Y el paciente a veces normaliza el dolor en el pie al final de una jornada, que no es normal. ¿Cuál es el objetivo de esta baropodometría? Primero, hacer plantillas. ¿Por qué? Se hacen unas plantillas personalizadas. En el caso del diabético, las plantillas son de descarga. ¿Qué significa esto? Que si el paciente hace hiperpresión en el pulgar, quitamos la presión de esa parte y redistribuimos la presión en todo el pie. Hacer esto, le quitamos ese punto de hiperpresión, entonces le quitamos la posibilidad de que haga callo o úlcera en esa parte, y distribuimos toda la presión en el pie y el paciente va caminando mejor. Siempre hay una interfaz en esto, que es el calzado, y es bien importante esto. ¿Por qué? Yo no le voy a meter una plantilla en un zapato tipo croc, en una sandalia, en un zapato de cuero, que no le va a quedar, que no va a ser lo adecuado, y a la larga ese paciente va a terminar con rosaduras en vez de beneficiarse de la plantilla. Esta plantilla también se puede utilizar en pacientes como deportistas de alto impacto, como niños, como pacientes jóvenes que simple y sencillamente tenemos alguna alteración en el pie y queremos corregir el caminar. En cambio, la termografía, a diferencia de la baropodometría, solo me indica puntos máximos de presión, y generalmente esa termografía ya me indica los puntos máximos de presión cuando ya el paciente está haciendo callos, no antes. Ese es el beneficio y la diferencia de la baropodometría. La baropodometría me da esos puntos de presión al caminar, al estar parado, sin necesidad que el paciente tenga una callosidad, y se puede evitar de que ese callo pues salga. La termografía, a diferencia de esto, es un mapa de que el cual ya el punto de hiperpresión ya me está haciendo un tipo de lesión ahí. Entonces, la diferencia de esto radica: yo una termografía y le puedo decir al paciente, en ese callito estamos haciendo puntos de presión máxima, hay que ver cómo tratar ese callito.
En cambio, la baropodometría tiene un enfoque mucho más amplio porque puedo dar el tipo de pie, puedo ver también si hay una fascitis, una metatarsalgia, cualquier otra enfermedad que me provoque ese tipo de pie, y en base al resultado de esto se pueden hacer plantillas personalizadas que va a redistribuir la presión y va a mejorar el diario vivir de cada persona. Es un mundo este tema de la podología, de la podiatría. Y vea usted cuánta condición tenemos y cuánto auxilio o ayuda tenemos a través de este tipo de estudios que nos va acercando a la prevención para poder evitar un tipo de lesión, y cuando ya se da, pues tener todo un estamento de acciones para poder hacer la prevención y la intervención. Como las doctoras mencionaban, en estos campos el objetivo principal es prevenir la complicación, en este caso la úlcera, que va a conducir potencialmente a la amputación. Pero también es realizar acciones que, si ya está las lesiones, poder acompañarse de estudios para poder identificar hasta dónde está el avance, y que conforme a ello se puede establecer un plan integral del cual le vamos a consultar la opinión a la doctora Andrea Aguilar, la importancia del manejo multidisciplinario. ¿Qué especialidades están acá jugando un papel importante en el manejo de esa persona que ya ha desarrollado y tiene el diagnóstico de pie diabético? Bueno, eso es súper importante porque debemos de trabajar con todo un equipo multidisciplinario. El paciente, vamos a verlo como una orquesta. Entonces, quien lleva la orquesta es el médico internista o el endocrinólogo. ¿Okay? Él es el que nos dirige porque nuestro paciente, como les mencionaba, tiene que estar con sus glicemias en control. Luego de esto, ¿de quién nos apoyamos? Bueno, hacemos nosotros la parte preventiva, los podólogos, y nosotros vemos, ¿verdad?, si el paciente va teniendo alteraciones. Si mi paciente yo le encuentro una alteración vascular, entonces aquí entra nuestros cirujanos vasculares. Ellos, nosotros podemos apoyarnos y ver si el paciente en algún momento va a necesitar que se haga un procedimiento que redistribuya la circulación, porque el paciente pueda necesitar stent, porque el paciente pueda que su circulación contenga placas de ateromas que no permiten que llegue un riego sanguíneo correcto al pie. Es bien importante que entendamos que si no tenemos un riego sanguíneo correcto, entonces no va a llegar oxígeno, porque el oxígeno se transporta a través de la sangre. Entonces, si no me llega oxígeno, una herida no sana. O tampoco puedo tener bien ninguna parte de las uñas o de los pies. Sí, por eso vemos también como los cambios de color en la piel, sobre todo en los pacientes diabéticos. Muchos preguntan por qué mi piel se vuelve oscura, y esto tiene mucho que ver por el riego sanguíneo que nosotros estamos teniendo. Entonces, tenemos una alteración, en este caso, pues nos apoyamos de cirugía vascular. También tenemos el apoyo de dermatología. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pacientes tienen lesiones en la piel y no necesariamente tienen que ser úlceras, no necesariamente vamos a tener lesiones solo la tiña o la onicomicosis. Podemos tener eczemas, por ejemplo, que necesitemos que nuestro dermatólogo nos dé la atención, nos dé el seguimiento para evitar que esto se convierta en algo peor, ¿verdad? Entonces, también tenemos el apoyo de dermatología. Tenemos el apoyo de los ortopedas también en el caso de los pacientes que hacen fracturas por estrés, o fracturas patológicas, le llamamos nosotros, que son estas fracturas que el paciente va a hacer, o el paciente que llega a la condición más grave, por ejemplo, o la última complicación, que es el pie de Charcot. Esto nos lo va a llevar el ortopeda, porque aquí probablemente nuestros pacientes en algunos casos necesitan cirugía, en otros casos no, pero sí necesitamos que se sigan valorando para ver, porque aquí hay un cambio en la morfología del hueso, hay alteraciones, hay fracturas que se dan porque el paciente ya tiene desgaste, ya tiene alterado la forma y la condición. Y aquí es donde entra nuevamente, que mencionaba la doctora, si hacemos una baropometría y ponemos un calzado adecuado, pues ayudamos a corregir también al paciente en el caminar. Entonces, sí es un trabajo multidisciplinario, porque nos ocupamos y nos apoyamos para que el paciente realmente tenga una calidad de vida. No se trata de voy a poner medicamentos y que todos vamos a invadir porque el paciente tiene esa idea y se lleva esa idea. No, si nosotros hacemos el trabajo preventivo, podemos evitar y podemos hacer que nuestro paciente
viva con diabetes, pero no tenga las consecuencias de la diabetes. Entonces podemos tener una calidad de vida, claro que sí. Muy bien, es un manejo integral, porque no solamente podemos ver el pie, hay que ver todo el organismo, porque ha habido una alteración de la glicemia, del azúcar que se ha elevado y que cuando traspasan los niveles de 130 miligramos por decilitro después del ayuno, ya teniendo diabetes, ya comenzó a estar descompensado. Cuando la hemoglobina glicosilada supera el 7%, está descompensado. Cuando 2 horas después de comer tiene un nivel arriba de 180 miligramos por decilitro, hay descompensación. Y eso se vuelve tóxico en el cuerpo. La glicemia genera una serie de cambios que donde va a tener la principal repercusión es a nivel de los miembros inferiores. ¿Qué manejo, qué actuar se requiere hoy si usted está viviendo con esta condición? Lo platicaremos, doctora, después de estos consejos de interés. Estamos conversando hoy de pasos que pesan en la diabetes. Ya retornamos. Avanzamos en el tiempo y estamos conversando sobre un tema que nos apasiona y que sin duda cuando hay conocimiento puesto aquí en esta mesa, en este consultorio, el tiempo se va volando también, pero vamos llenándonos nosotros de mucha información positiva, de muchas alternativas y vemos cómo la ciencia sigue avanzando y a través de profesionales jóvenes como las que nos acompañan hoy, la doctora Andrea Aguilar y la doctora Ethel Orellana de Apodi Clinic, que ahí usted está viendo en pantalla, que si usted requiere una cita en San Pedro Sula, usted puede llamar al 33 35 08 20, 33 35 08 20, donde hay un centro especializado en el cuidado del pie y que sin duda usted tiene la oportunidad, no solamente si reside en la zona noroccidental del país, sino que también a nivel central. Y sabemos que muy pronto, pero muy pronto, las doctoras estarán también compartiendo estos conocimientos en Tegucigalpa. Así es que pero muy atentos a la población de la zona centro-oriente del país. 33 35 08 20. Ahí los teléfonos en pantalla para que usted pueda hacer y programar las atenciones. De igual manera, las doctoras nos han otorgado 3 certificados para evaluación gratuita. Y yo agradezco nuevamente a ellas por ese don de servicio que tienen. Tenemos en nuestro poder 3 certificados. ¿Cómo van a ser seleccionados las personas que van a ser beneficiadas con esa atención? Pues a través del triaje virtual. A través del triaje virtual usted va a enviar su caso, lo vamos a estudiar y vamos a definir si aplica para esa cortesía de esa evaluación integral que desde Apodi Clinic nos están brindando tanto la doctora Andrea Aguilar como la doctora Ethel Orellana. Eso no será publicado como tal porque tenemos que estudiar los casos y definir a qué personas aplican, pero quiero comentarle a usted que me está viendo o me está escuchando que tenemos 3 certificados que después de concluido el programa revisaremos los casos en el triaje virtual y definiremos cuáles son las 3 personas que se verán beneficiadas con estas evaluaciones de las 2 especialistas que hoy tenemos invitadas. Doctora Ethel, si nosotros queremos cuidar ese pie, sabemos que el ejercicio es muy importante. El hacer ejercicio en las personas en general es de mucha ayuda. Para las personas con diabetes no digamos, pero ¿qué otros cuidados, qué otras atenciones las personas deben de conocer desde ya para cuidar sus pies? Ok, vamos a hablar de un tema muy conocido y a la misma vez poco conocido en la parte médica. Un tema muy importante y este es el calzado. El calzado en la persona diabética tiene que ser lo más cómodo posible y no tiene que ser ese calzado que vamos a escoger que pesa mucho. ¿Por qué lo digo? Porque acordemos que queremos prevenir un pie diabético y la primera parte de la prevención de ese pie diabético es de que ese pie esté en comodidad. Para elegir un zapato para un diabético tenemos que tener en cuenta 5 factores.
El primer factor es de que tenga ancho una puntera. ¿Qué significa eso? Que la parte de enfrente del calzado tiene que ser lo suficientemente ancho para que los dedos de ese paciente puedan estar en completa libertad. Al escoger ese tipo de calzado evitamos que haga uñas encarnadas, onicomicosis por traumas, rosaduras en las partes de enfrente de los pies. Otro tema muy importante es la parte de las suelas. La suela tiene que tener un drop aproximadamente de 3 a 4 milímetros, quiere decir un tacón de continuidad de 3 centímetros. ¿Qué significa? De que la suela de abajo no tiene que ser o muy maximalista o muy minimalista. O sea, no tiene que tener un demasiado tacón para que ese paciente solo tenga la presión en el empeine y tampoco tiene que ser lo contrario para distorsionar la anatomía normal del pie. Otro factor muy importante también es la parte trasera. A veces el paciente utiliza unos zapatos de cuero que la parte trasera, que da el talón, es muy rígida. Entonces eso permite de que tenga rosaduras o que le cueste manejar el zapato. Otro factor importante es el ajuste. El ajuste idealmente debería ser de velcro. ¿Por qué? Porque al paciente no tener esa sensibilidad conservada y le ponemos unas agujetas, unos cordones, ellos tienden a ponérselos bien ajustados. Entonces hacen presiones en la parte de arriba del pie y no las sienten. Y al finalizar el día, ahí hacen rosaduras también. Otro, el zapato tiene que pesar menos de 250 gramos. Me van a decir de que cómo voy a pesar mi zapato o cómo sé que si mi zapato pesa o no pesa. El zapato par. Esos 500 gramos permite de que el paciente pueda caminar en completa libertad. Si aumentamos ese peso, aumentamos el riego sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo un zapato rígido, pesado al paciente, con una suela súper rígida o una suela de cuero, el paciente le va a costar moverse y va a sentir un dolor horrible en el pie al finalizar la jornada. O en un solo caso, pues también puede pasar de que sea un pie con bastantes rosaduras o con bastantes puntos de fricción. Entonces, lo primero yo siempre le digo al paciente, el zapato se tiene que acomodar a su tipo de pie. Si usted es un pie diabético más que es un pie plano, pues yo te voy a recomendar ese tipo de calzado. Si es un pie diabético más un pie cabo, pues otro tipo de calzado. En las imágenes se ven una niña caminando en unos New Balance. Siempre menciono de que este mito en el que estamos acostumbrados de que satanizar alguna marca o darle mayor importancia a otra marca no es lo correcto. Cada marca tiene su calzado respetuoso, o sea, cada marca tiene un calzado que nos conviene a cada tipo de pie. Pero solemos comprarlos por comodidad o por moda. Entonces no satanicemos ninguna marca. Cada marca tiene un zapato específico. Ahorita vemos otro niño caminando también en unos New Balance y los adapta mejor. ¿Cuál es la diferencia de esto? De que este niño tiene un diferente peso y un diferente tipo de pie. Entonces para él se le facilita caminar en esos New Balance. La niña anterior tiene diferente peso, diferente estructura y le cuesta más. Se fija de que cada caminar es un poco más trabajo para ella, entonces más consumo de oxígeno. El diabético, ese zapato tiene que ser ligero, tiene que ser transpirable, tiene que ir acomodándose al tipo de pie de este paciente. Otra parte de prevención que tal vez la pasamos desapercibida es el calcetín. ¿Por qué el calcetín es tan importante? Porque en el calcetín él se puede dar cuenta si estamos haciendo un tipo de fricción o algún tipo de lesión. El calcetín siempre tiene que ser blanco. ¿Por qué? Porque si yo le doy un calcetín blanco a un paciente, al momento de quitárselo al finalizar el día y hay un poquito de sangre o cualquier, lo va a notar. En cambio, si yo le pongo un calcetín negro a un paciente diabético, es bien poco probable que note si hace algún tipo de lesión. Aparte de que sea blanco, el calcetín tiene que ser transpirable. No tiene que ser ese calcetín comercial que está lleno de hilos o de puntos de presión, porque ya sabemos de que el riego sanguíneo del diabético está disminuido. Entonces el calcetín tiene que darle esa comodidad, eso ser transpirable y siempre poder ver si hay lesiones o no. En nuestro consultorio hemos traído unos calcetines biomecánicos que ayudan a esto. ¿Cuál es la diferencia del calcetín normal? El calcetín normal tenemos el ancho de enfrente que nos abarca los 5 dedos. Sabemos que el paciente diabético generalmente tiene una metatarsalgia de la disminución de los nervios. Entonces nosotros tratamos de que el calcetín de diabético tenga el pulgar aparte para darle ese punto de presión y que se pueda beneficiar. Entonces ya tenemos zapato, calcetín, que es algo tan básico y tan comercial, pero nadie le da la importancia adecuada que debería tener. Bueno, los cuidados básicos que vamos a recomendar es
iniciando con la inspección. Yo les pido, todos tenemos un espejito, de que si no tenemos a alguien en casa o vivimos solos, podemos utilizar un espejo para podernos ver los pies y revisarnos y ver todos los días si no tenemos ninguna herida, si no tenemos ninguna lesión. Al momento de colocarnos el calzado, yo recomiendo que nosotros primero metamos nuestra mano en el calzado. ¿Por qué? Porque así podemos revisar y ver si no hay una tachuela, si no hay un clavo, si no hay algo que se haya metido en el zapato que nos pueda producir una lesión en el pie. Seguido, siempre pido de que por favor se bañen normal, pero no utilicen agua caliente, o si no, o si ustedes lo van a utilizar, pues ustedes introducen el codo en el agua y así nosotros podemos ver la temperatura. ¿Por qué? Porque en el codo, porque así podemos sentir, y los pies a veces pierden esa sensibilidad, entonces yo recomiendo esos cuidados. Otra es que si nosotros no podemos cortar nuestras uñas, pues pedimos el auxilio de algún familiar que nos ayude a cortar las uñas. Las uñas las cortamos de forma recta y si tenemos una molestia en las esquinas, pues las podemos limar. Pero no tratemos de cortar y darle esa forma redonda a la uña, porque entonces es cuando comienza esa uña a encarnarse y a dañarse. Otra cuestión es que si nosotros miramos alteraciones en la piel, por favor no comencemos a colocar medicamentos o a automedicarnos y aplicarnos crema y a pensar que el agua oxigenada y que el alcohol va a aliviar la herida y que eso va a mejorar, porque al contrario, lo que hace es que macera y produce que el ambiente sea perfecto para que entre bacterias y para que la lesión no sane, sino que empeore. Entonces, esos son cuidados muy sencillos. El uso del calcetín blanco para nosotros revisar, el no andar descalzo, siempre calzado, aunque estemos en casa, no tenemos que andar calzado. Esos son los cuidados preventivos que nosotros podemos llegar e iniciar a tener si vivimos con diabetes y estamos retirados de un centro de salud. Ahora ya tengo un paciente con un pie diabético, tengo un paciente ya con alguna úlcera o alguna herida pequeña. ¿Qué me tiene que decir? ¿Ocupo ir al podólogo o ocupo que me revisen este pie? Ya. Ok, lo ideal es que nosotros podamos hacer las revisiones, si vivimos con diabetes, por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses. Pero si ya tenemos una lesión, eso es inmediato. ¿Por qué? Porque una herida evoluciona súper rápido. Entonces, si nosotros miramos una lesión, por muy pequeña que sea, ese momento es el momento indicado para ir al podólogo. No tenemos que esperar, porque ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a evaluar y a prevenir que eso se convierta en algo mayor. Y si ya tenemos una úlcera y no tenemos un podólogo cerca, entonces buscamos de alguien que nos haga la limpieza de la herida, buscamos del especialista que nos pueda controlar y, como mencionábamos anteriormente, apoyarnos de todo el manejo multidisciplinario que tenemos. Podemos buscar al internista, podemos buscar al vascular que nos ayude a limpiar. Doctoras, finalmente agradecido con ustedes. Doctora Andrea Aguilar, gracias por esa disponibilidad. Doctora Ethel Orellana, esperamos seguir abriendo estos canales, estos espacios para que ustedes puedan traer sus conocimientos e información. A Policlinic 33 35 08 20. Saludos, doctora. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Despedimos el tema de la semana y hacemos una breve pausa comercial. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Por hoy su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en una consulta más de Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.